Episodio 1. Ella no rezaba. Las voces lo hacían por ella. Yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó. Fue un domingo de invierno. Cuando el frío se metía por entre las rendijas de la iglesia y hacía temblar hasta las velas del altar. María, la hija menor de la señora Rosario, estaba de rodillas en el primer banco. Siempre lo hacía. Siempre rezaba en silencio. Como si hablase directamente con Dios al oído. Pero ese día todo cambió. Cuando el padre Tomás elevó el cáliz. Un sonido extraño rompió el murmullo sagrado. Al principio creímos que era una interferencia. Un crujido de las paredes viejas. Pero entonces vino de nuevo una voz grave. Rasposa, y no era del padre. Ni tampoco de ninguno de nosotros. Era María. Tenía los ojos completamente en blanco. Y su boca pronunciaba palabras que ninguno pudo reconocer. No era latín. No era castellano. Era una lengua muerta. O quizás aún peor, una que nunca debió ser hablada. El silencio en la iglesia se volvió espeso. Como si el aire se negara a entrar en nuestros pulmones. El padre Tomás dejó caer el cáliz. El vino consagrado tiñó el suelo como sangre. Y María, ella no paraba. Su voz cambiaba de tono. Como si muchas personas hablaran desde su garganta, una mujer anciana. Un niño llorando. Un hombre que suplicaba misericordia. Yo no me moví. Nadie lo hizo. Estábamos congelados. Hipnotizados. Horrorizados. Y entonces ocurrió. María alzó la cabeza. Sus ojos, aún en blanco, se clavaron en la cruz del altar. Y en una voz que no era suya, no podía ser suya, dijo. Él no escucha tus oraciones. Él ya no está aquí. El coro de ángeles pintado en el techo se resquebrajó en ese instante. Literalmente. Un trozo cayó justo a los pies del padre. Y María, con una sonrisa que no le pertenecía, se desmayó. Desde ese día, nunca volvió a rezar en silencio. Las voces empezaron a hacerlo por ella. Episodio 2. La primera confesión que no recordaba haber hecho. El pueblo entero hablaba de ella. Algunos la llamaban la elegida. Otros la maldita. Pero todos coincidían en algo. María ya no era la misma desde aquella misa. La mañana del martes siguiente. Bajo órdenes del padre Tomás. María fue llevada al confesionario. No por voluntad propia. Ella decía no recordar nada de lo ocurrido en la iglesia. Ni las voces. Ni la lengua extraña. Ni la frase blasfema que hizo temblar las paredes del templo. Tienes que limpiar tu alma. Hija, le dijo el padre. Con las manos temblorosas. El confesionario era una caja antigua de madera carcomida. Situada al fondo de la capilla lateral. Oscuro, estrecho. Y lo suficientemente silencioso como para oír hasta el suspiro más tenue. María entró sin decir palabra. El padre se sentó al otro lado. Detrás de la rejilla. Hizo la señal de la cruz. Cerró los ojos. Y susurró. Cuando estés lista, hija, confiesa tus pecados. Y entonces ocurrió lo imposible. Desde el otro lado, una voz femenina respondió. No era la de María. Era una voz cansada, ronca, envejecida por los años y cargada de dolor. Yo aborté 3 veces y enterré a mis hijos en el huerto detrás de la casa. Nadie lo supo. Nadie. Excepto Dios y el demonio que me lo cobró. El padre Tomás se quedó sin aliento. Esa confesión, él la había escuchado antes. Exactamente igual, palabra por palabra, 40 años atrás, de una mujer ya muerta. Sacó la linterna, corrió hacia el confesionario, abrió la puerta. María estaba allí, tiesa, pálida, inmóvil, los labios aún entreabiertos, pero sus ojos mostraban un miedo puro, crudo, como si acabara de ver su propia alma podrirse. ¿Qué dijiste?, le preguntó el padre, agachándose junto a ella. María lo miró, temblando. No lo sé. Yo no fui. Y entonces, en el rincón más oscuro del confesionario, el padre vio algo que jamás relataría en voz alta. Una silueta borrosa, como una mujer encorvada, con los ojos vacíos y la boca cosida. Desde ese día, el confesionario permanece cerrado, sellado con cera bendita. Pero cada madrugada, algunos juran escucharla desde dentro. La voz de una muerta, pidiendo confesarse una vez más. Episodio 3. La voz del monje que murió colgado en el campanario. El campanario de la iglesia de Santa Inés no sonaba desde hace más de un siglo. Sus campanas, oxidadas y olvidadas, colgaban como cadáveres de bronce en lo alto de la torre. Nadie se atrevía a subir. Nadie, hasta que María lo hizo. Era medianoche cuando la luz de su vela atravesó el pasillo de piedra. Sus pasos eran suaves, casi reverentes. Sus ojos abiertos, pero ausentes. Parecía dormida. Parecía poseída. Doña Rosa.
la mujer que limpiaba la iglesia. Fue quien la vio entrar por la puerta lateral y dirigirse, en trance, hacia la escalera espiral del campanario. Corrió a avisar al padre Tomás. Pero cuando regresaron, solo escucharon la campana. Una sola campanada. Lenta, fúnebre. Arriba, entre sombras, encontraron a María de rodillas, con los brazos en cruz, mirando el vacío. Pero lo que más los aterró no fue su postura, fue lo que decía. Una plegaria, antigua, en latín arcaico, la misma que, según los registros olvidados del archivo parroquial, recitó Fray Eliseo antes de colgarse desde esa misma torre en el año 1784. Acusado de herejía por hablar de voces celestiales que bajaban con cuchillos, María hablaba con su tono exacto, su cadencia, su dolor. Me condenaron por escuchar a los ángeles equivocados, dijo, con una voz masculina, rasposa como grava. No era la voluntad de Dios, sino de los hombres disfrazados de santos. El padre Tomás cayó de rodillas, las manos temblando. Recordó el retrato borrado del archivo, la historia que los superiores de Roma exigieron silenciar. Y entonces, la vela en la mano de María se apagó. Y en ese instante, el frío del campanario se volvió insoportable. Como si una presencia invisible descendiera desde el techo. Algo los observaba. Algo que nunca se fue. María cerró los ojos y pronunció las últimas palabras del monje. Si escuchar es pecado, que mi lengua cuelgue junto a mi cuerpo. Se desmayó al instante. Cayó como un muñeco sin alma. Desde entonces, cada vez que el viento sopla con fuerza, la campana suena una sola vez. Y los pájaros, todos, huyen del campanario. Episodio 4, el coro de los que arden en el purgatorio. Desde aquel día en el campanario, María ya no hablaba como antes, ni siquiera como ella. Ahora, sus palabras eran cánticos, coral, inhumanos. No venían de su boca, sino de algún lugar más profundo. Como si su alma fuese ahora una caja de resonancia para el dolor de otros. Dolores que no le pertenecían. El primer incidente ocurrió durante la misa de difuntos del pueblo. María se sentó al final de la iglesia, sola, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en las grietas del techo. Cuando el coro empezó a entonar el Agnus Dei, un segundo canto emergió, desde atrás, desde ella. No era una melodía terrenal. Eran cientos de voces a la vez, todas disonantes, agónicas, desgarradas, cantando en lo que parecía una oración o una condena. Los fieles se dieron vuelta al mismo tiempo, horrorizados. Algunos se taparon los oídos, otros empezaron a llorar sin razón. El padre Tomás gritó para que cesara la música, pero María no se movía. Su boca estaba cerrada, y sin embargo, las voces continuaban. Non nobis domine, libéranos del fuego que no cesa, decían entre lamentos, entre súplicas de almas que parecían estar ardiendo. Una mujer se desmayó. Un niño gritó que alguien le estaba susurrando su nombre desde dentro de su cabeza. El órgano dejó de sonar. Las velas se apagaron una por una. Y una figura apareció entre las sombras del altar, alta, delgada, sin rostro. Solo una túnica negra y una presencia que oprimía el pecho como si el mismo infierno respirara cerca. Fue entonces cuando las voces se detuvieron. De golpe, como si hubiesen sido succionadas por un abismo invisible. María se levantó. Caminó en silencio hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se giró, y con los ojos vacíos, dijo, no cantan para ser oídos, cantan para no ser olvidados. Desde entonces, cada vez que alguien muere en el pueblo, una nueva voz se une al coro. Y María las lleva todas dentro. Episodio 5, cuando su voz pronunció el verdadero nombre de Dios. María no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, el mundo escuchaba. Desde que empezó a ser habitada por aquellas voces, la iglesia tomó medidas, vigilias más largas, agua bendita en todas las entradas, y una custodia silenciosa sobre ella, como si el pueblo temiera que, en cualquier momento, dejara de ser María y se convirtiera en algo más. Y lo hizo. Fue durante la misa de San Miguel, patrón de los exorcistas. La iglesia estaba llena. Todos querían ver si María seguía poseída. O sí, como algunos decían en secreto, era una profetisa del fin. María se sentó en la primera fila. Vestía de blanco. El padre Tomás subió al púlpito y empezó a leer el Evangelio según San Juan. Todo estaba tranquilo, hasta que pronunció la frase. Y el Verbo se hizo carne. María se levantó de golpe. Sus pupilas desaparecieron, tragadas por un blanco absoluto. La voz que emergió de su garganta no fue una voz humana. Era un eco celestial deformado, profundo, reverberante, como si las paredes no pudieran contener la vibración. Y lo que dijo, fue un nombre, una sola palabra.
desconocida, impronunciable, un nombre que hizo crujir los vitrales, que agrietó el suelo bajo sus pies y que hizo que una anciana cayera de rodillas, gritando de dolor. El cáliz de la consagración estalló en pedazos. «¡Silencio!», gritó el padre Tomás, corriendo hacia ella con un crucifijo en la mano. Pero era tarde. Lo que había sido dicho ya resonaba en los corazones de todos. El nombre, el verdadero nombre, era, según los antiguos textos hebreos, el que solo los ángeles conocen, el que, si es pronunciado por labios humanos, desgarra el velo entre este mundo y el otro. Y María lo dijo como si siempre lo hubiera sabido. Después, cayó al suelo, no desmayada, no dormida, muerta, al menos durante 3 minutos. No respiraba, no tenía pulso, pero cuando abrió los ojos de nuevo, solo dijo 2 palabras. Él volvió. Desde aquel día, nadie ha vuelto a pronunciar su nombre en voz alta, ni siquiera ella, porque hay nombres que no deben repetirse, y una vez que se escuchan, ya no se olvidan. Episodio 6, la Biblia que sangró cuando ella la tocó. Durante siglos, la Biblia del altar mayor fue un objeto sagrado, intacto incluso durante terremotos, incendios y profanaciones. Sus páginas amarillentas eran testigo del paso del tiempo, pero ningún fiel se atrevía a tocarla. Era exclusiva del sacerdote, hasta que María extendió la mano. Aquella tarde, la iglesia estaba vacía, en silencio. El padre Tomás la había dejado sola, confiando, o quizás resignado, a que ella, por fin, orara como una hija arrepentida. Pero ella no rezaba. Ella escuchaba. Sus dedos rozaron el cuero desgastado de la portada. Un susurro recorrió el aire, como el murmullo de 100 voces apagadas por la ceniza. Y entonces, el libro se abrió solo. No por el viento, no por truco. Las páginas giraron como si una fuerza invisible buscara algo, hasta que se detuvieron en un pasaje que jamás había estado allí. Un texto escrito en un idioma imposible, una mezcla de arameo, griego y símbolos jamás vistos. María no lo leyó. Lo recitó, con la voz de un niño, con la voz de un moribundo, con la voz de una madre en parto, todas a la vez. Y cuando su dedo rozó las palabras, la Biblia empezó a sangrar. La tinta se volvió roja, espesa, goteaba desde las letras hasta el mármol del altar. Un reguero que dibujó símbolos que no pertenecían a la tierra ni al cielo. El padre Tomás, que había regresado al escuchar un extraño zumbido, presenció el horror. «María, detente», gritó, pero su voz no la alcanzaba. Ella seguía recitando. Una última palabra salió de su boca, y en ese instante, la iglesia tembló, las velas explotaron, y la Biblia se cerró de golpe, como si tuviera miedo. El sacerdote se arrodilló, lloraba, porque había reconocido un símbolo entre la sangre. Era un sello, uno que solo aparecía en los textos prohibidos del Vaticano, un sello que pertenecía a la palabra antes del Génesis, una que jamás debía ser abierta. María se giró, con los ojos oscuros y las manos cubiertas de rojo. «Ahora él recuerda», susurró, «y no olvidará». Desde entonces, la Biblia permanece bajo llave, pero por las noches, se escucha pasar página por página, sola. Episodio 7, la voz que hizo llorar a una estatua. No soy creyente. No lo era, hasta que vi llorar a la Virgen. Y no hablo de metáforas ni de visiones borrosas provocadas por la fe. Hablo de lágrimas reales, espesas, oscuras, sangre, desde los ojos de una estatua de yeso en la capilla del convento. Todo comenzó con ella, con María. Esa mañana, la Madre Superiora accedió a que la joven visitara la capilla interna, un lugar sagrado reservado solo para monjas de clausura. Lo hizo con temor, pero también con una curiosidad que ardía bajo su hábito. ¿Y si realmente María era un canal de lo divino? ¿Y si no? María se arrodilló frente a la imagen de la Virgen Dolorosa. Aquella estatua era famosa por su serenidad, por su belleza inmóvil, por el consuelo que transmitía a quienes lloraban a sus pies. Pero en cuanto María abrió los labios, algo se quebró. No fue un sonido fuerte, ni una frase completa. Fue apenas un murmullo, una palabra que nadie entendió, pero que todos sintieron. La temperatura bajó de golpe. El incienso se extinguió sin viento, y los ojos de la estatua comenzaron a llorar. Al principio, pensamos que eran gotas, agua, pero una de las novicias gritó. La tocó con la punta de los dedos. Sangre, tibia, recién vertida. María seguía hablando, pero no con su voz. Esta vez, hablaba como si cientos de mujeres hablaran al unísono. Madres que perdieron hijos, esposas que murieron solas, monjas que nunca conocieron el amor. Ella nos escuchó, pero nunca respondió, decían.
Ahora le devolvemos las lágrimas. La estatua tembló. Una grieta se abrió en su pecho. Y desde dentro emergió un suspiro. Real, vivo. Las monjas cayeron al suelo, rezando. Algunas lloraban. Otras vomitaban de miedo. Y María solo cerró los ojos y dijo: a veces el cielo también calla por miedo. Desde ese día, la estatua permanece cubierta por un paño negro. Y cada vez que alguien se arrodilla frente a ella, escucha un susurro suave que dice: yo lloré por ti antes de que tú nacieras. Episodio 8. El sueño donde habló con el traidor de los cielos. María había dejado de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los susurros volvían. No los de este mundo, sino de otro, uno donde el tiempo no pasaba y las sombras tenían voz. Pero esa noche, algo cambió. Cayó dormida en la celda del convento, exhausta después de horas de rezos impuestos. Las hermanas decían que la oración purifica, que expulsa a los demonios. Pero lo que habitaba a María no se iba. Observaba, esperaba. En el sueño, ella caminaba descalza por un campo de tierra roja. No había sol, ni luna, ni estrellas, solo un cielo inmóvil, gris. Y en medio del vacío, alguien la esperaba. Vestía túnica blanca, pies desnudos, alas rotas, y una mirada que ardía sin fuego. ¿Eres un ángel?, preguntó María. Fui uno, respondió la figura con voz cálida, casi hermosa, el primero en cantar su nombre y el primero en callarlo. María sintió un escalofrío en la columna. Sus piernas temblaban, pero no podía moverse. ¿Eres el demonio?, la figura sonrió, pero en su sonrisa no había malicia, había pena. Soy lo que quedó cuando él dejó de escuchar. Soy la sombra que recuerda cómo sonaba el cielo antes del silencio. Entonces, el campo se llenó de cruces enterradas, cada una con nombres escritos en lenguas ya olvidadas. Y el traidor, porque eso era, aunque no lo dijera, se acercó a María. Le tomó la mano y colocó algo invisible sobre su palma. Este don no es para redimirte, es para que no te pierdas en el ruido. Habla por los que ya no pueden gritar. Cuando María despertó, gritó con fuerza. Las hermanas acudieron. En su mano derecha, escrita en líneas de fuego desvanecido, apareció una palabra: Cheme. Nadie supo traducirla con certeza. Pero desde esa noche, cada vez que María duerme, el cielo truena, incluso si no hay nubes. Y al despertar, escribe símbolos en las paredes con los ojos cerrados. No sabe lo que escribe, pero la Madre Superiora sí lo sabe. Y llora en secreto, porque son las oraciones de un ángel caído, que aún recuerda el camino de regreso. Episodio 9. El exorcismo que abrió las puertas equivocadas. La noticia llegó desde Roma: procedan con el ritual. El Vaticano ya no podía ignorar lo que pasaba en el convento de Santa Inés. Los informes eran demasiado inverosímiles. Una virgen que hablaba lenguas extintas. Una estatua que lloraba sangre. Una Biblia que sangraba al ser tocada. Y ahora, la palabra de un ángel caído escrita sobre su piel. El padre Tomás intentó oponerse. Lo hizo con lágrimas, con súplicas. Él sabía que lo que habitaba en María no era simplemente una posesión. Pero no lo escucharon. Y así, en la madrugada más fría del año, 3 sacerdotes vestidos de negro llegaron con maletas de cuero, cruces talladas a mano, agua bendita traída del Jordán y una orden sellada: extraer el mal, cueste lo que cueste. El ritual comenzó en la cripta del convento. Velas blancas, sal en círculo, cánticos antiguos. María fue llevada amarrada. No gritaba, no lloraba, solo observaba con una calma que daba miedo, como si ya supiera lo que vendría. El primer contacto fue tranquilo. Las oraciones parecían funcionar, pero al llegar a la letanía de los santos, María alzó la cabeza y habló: estáis llamando a los nombres correctos, pero en el orden equivocado. Las velas se apagaron. El aire se volvió denso, podrido, y una sombra se alzó desde su espalda. No como una posesión, no como un demonio, sino como una legión de voces liberadas. Los sacerdotes fueron arrojados contra las paredes. Uno comenzó a convulsionar, gritando nombres que nadie entendía. Otro empezó a rezar el Padre Nuestro, al revés. Y el tercero, el más joven, fue el primero en ver lo que nadie debía ver: la puerta, un umbral invisible que se abrió detrás de María. En el vacío, una grieta que no conducía al infierno, sino a otro lugar. Uno donde las almas no gritaban, susurraban. María, con la mirada encendida en oro y negro, susurró. No era un exorcismo, era una invocación mal dirigida. El ritual terminó abruptamente. Solo el padre Tomás quedó en pie. Se acercó, la abrazó y lloró. ¿Quién eres ahora?, preguntó. Ella le respondió con ternura, pero con 100 voces a la vez.
Soy todas las que callaron. Y todas las que aún esperan ser escuchadas. Desde esa noche, la cripta fue sellada con cemento sagrado. Pero el umbral nunca se cerró del todo. Y cada vez que alguien ora con miedo, algo escucha desde el otro lado. Episodio 10. La carta que dejó el ángel antes de morir en su cama. Fray Alonso nunca habló mucho desde el exorcismo fallido. Era el más anciano del convento. Un hombre con los ojos cansados de ver horrores que el mundo había olvidado. Se decía que había participado en ritos secretos del Vaticano. Custodio de libros que ni los cardenales se atrevían a leer. Él los leía todos. Y los recordaba. Después de aquella noche, no volvió a bajar a misa. Se encerró en su celda y escribió sin parar. Día y noche. Sobre papiros. Márgenes de Biblias viejas. Incluso en la madera de su escritorio. Escribía con furia. Con urgencia. 3 días después, fue hallado muerto. Boca arriba. Brazos en cruz. Y en su pecho, una carta sellada con cera negra. Marcada con un símbolo que solo el padre Tomás reconoció. Ade vocem perditorum, a la voz de los perdidos. La carta, escrita con tinta desvanecida y pulso tembloroso, decía así: a quien tenga el valor de leer estas palabras. María no es una niña. No es una virgen. No es una elegida. Es un espejo. Uno que no refleja el rostro, sino las voces de aquello que fue silenciado por siglos. He visto su alma. No con mis ojos, sino con los del ángel que aún habita en mis sueños. Y ese ángel ya no canta. La puerta que se abrió no da al infierno. Da a un lugar anterior. Un lugar donde Dios no ha puesto orden. Donde todo lo que fue descartado por el cielo, flota. Espera. Clama. María es la boca que elegirá entre cerrar la brecha o dejarla abierta para siempre. Ella no lo sabe. Aún no. Pero el día que pronuncie su nombre verdadero, el mundo dejará de escuchar nuestras oraciones, para empezar a escuchar las suyas. Y ese día, el silencio será el único milagro posible. Perdónenos por intentar callarla. Ya no hay marcha atrás. Firmado, el que vio al ángel morir llorando. La carta fue quemada por orden del obispo. Pero el padre Tomás la había copiado a mano. Palabra por palabra. La escondió entre las paredes de la iglesia. Y desde esa noche, cada vez que María reza, las paredes susurran. No oraciones, no salmos, sino fragmentos de la carta. Como si el ángel aún buscara ser escuchado. Episodio 11. La cruz que se movía cuando ella hablaba. La cruz del altar mayor jamás se había movido. Era maciza, anclada a la piedra desde hacía siglos. Ni los temblores ni los años lograron inclinarla un solo milímetro. Hasta que María volvió a hablar. Fue durante la vigilia del silencio. Una ceremonia que el convento realizaba solo una vez cada generación. Cuando el mundo parecía haber olvidado cómo rezar. Las velas encendidas en el altar proyectaban sombras altas y ondulantes. El incienso flotaba espeso, como una niebla sagrada. María se sentó sola, en medio de la nave central. Ya nadie se acercaba a ella. Ni siquiera las monjas que antes la llamaban hermana. Ella no era una más. Ella era la grieta. Y esa noche, abrió la boca. No fue un grito, ni una súplica. Fue un canto. Un canto que no tenía melodía, ni lengua, ni lógica. Era como escuchar el eco de las plegarias olvidadas por Dios, repitiéndose en una eternidad rota. La cruz del altar comenzó a vibrar. Primero apenas un susurro, luego un temblor, y finalmente, se inclinó. Los presentes gritaron. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas, temiendo estar presenciando el juicio final. Pero la cruz no cayó. Giró, muy lentamente, como si escuchara, como si respondiera, y apuntó directamente hacia María. Las velas explotaron en humo negro. Los vitrales lloraron cristales. Y en el silencio posterior, se escuchó un latido. No en los pechos, en las paredes. Como si el convento mismo tuviera un corazón. Y ese corazón hubiese despertado. María levantó la vista. Y sus ojos ya no eran humanos. Eran espejos. En ellos, cada uno de los presentes vio su pecado más íntimo. Más oculto. Más negado. Entonces ella dijo: no es la cruz la que juzga. Es lo que tú ves cuando ella se mueve. Desde aquel día, la cruz no volvió a estar recta. Se inclina siempre hacia donde esté María. Y cuando ella habla, parece latir. Episodio 12. La última voz que escuchó fue la suya propia, desde el ataúd. La muerte de María no fue anunciada con campanas, ni con llanto, ni siquiera con oraciones. Simplemente, un amanecer cualquiera. La Madre Superiora la encontró en su celda, recostada sobre las sábanas blancas, las manos cruzadas sobre el pecho, y una sonrisa leve, como si supiera que ese día debía partir.
No había sangre. No había señales de violencia. Solo un leve olor a incienso antiguo y a tierra mojada. Fue velada a puerta cerrada. Nadie del pueblo fue invitado. El Vaticano prohibió ceremonias públicas. El obispo ordenó sellar el ataúd con plomo bendito. Pero aún así, el convento entero temblaba de algo que no sabía nombrar. Durante la misa fúnebre, algo extraño ocurrió. Cuando el padre Tomás empezó la homilía, los micrófonos comenzaron a fallar. Un zumbido, como si alguien respirara justo dentro de los altavoces, se coló en cada palabra. Y entonces, una voz, clara, inconfundible, la voz de María. ¿Quién reza por la que rezó por todos?, susurró desde los parlantes. Mientras el ataúd permanecía inmóvil al pie del altar, el padre detuvo la lectura. Las monjas comenzaron a llorar. Una de ellas se desmayó. Pero la voz siguió. No soy santa. No soy mártir. Fui el canal. Y ahora, soy el eco. Un temblor sacudió el altar. La cruz se volvió a inclinar hacia el ataúd. Y desde dentro, se escuchó lo imposible. Un latido. Las maderas crujieron. No se rompieron. Solo se movieron, como si algo dentro respirara una última vez. La Madre Superiora gritó: «Selladlo. Entiérrenla ya». Pero antes de cerrar la tapa con clavos bendecidos, el padre Tomás colocó una pequeña grabadora dentro del féretro. Una última esperanza de escuchar la verdad. Días después, al revisar el audio, lo escuchó. Una única frase, dicha con la voz de María. Y detrás de ella, cientos, miles de susurros en idiomas imposibles. Yo no era la elegida. Era la puerta. Y ya está abierta. Episodio 13. La puerta que abrió no llevaba al infierno, sino a nosotros mismos. Un mes después del entierro de María, el convento fue clausurado. Oficialmente. Por actividad sísmica inexplicable y riesgo estructural. Pero los que vivieron allí saben la verdad. Saben que lo que temblaba no eran las piedras. Era el límite entre lo humano y lo eterno. El padre Tomás se exilió en silencio. Nadie volvió a saber de él. Solo dejó una caja de madera en la sacristía, etiquetada con 2 palabras: para cuando ya no se pueda callar. Dentro había cartas, grabaciones y un manuscrito. Una crónica, un testamento, un mapa del abismo que María había dejado tras de sí. El último texto decía: durante siglos, el infierno fue el nombre que le dimos a lo desconocido, a lo que nos aterraba, a lo que nos obligaba a mirar dentro de nosotros y no encontrar a Dios, sino otra cosa. María no fue poseída. Fue elegida, no por el cielo, no por el demonio, sino por las voces de todo lo que ha sido callado por fe, por vergüenza, por miedo. Las voces que rezan en lenguas olvidadas, que no piden salvación, piden ser recordadas. Ella no trajo el Apocalipsis. Asterisco nos mostró que el Apocalipsis no viene de fuera. Está en nosotros. Siempre lo ha estado. Esa noche, los habitantes del pueblo, los pocos que quedaban, escucharon un sonido que heló la sangre. Una campanada. Solo una. Venía del convento abandonado. Cuando algunos curiosos se acercaron al portón principal, lo vieron. El sello del Vaticano arrancado. La madera astillada. Y en el suelo, grabado con fuego, un nombre. El verdadero nombre de María. Uno que nadie había oído antes. Uno que nadie pudo repetir sin llorar. Desde entonces, algo cambió en el aire. En las oraciones. En los sueños. Porque la puerta que se abrió no conducía al infierno. Conducía al reflejo de nuestra fe torcida. A todo lo que fingimos no escuchar cuando rezamos. A las voces que siguen allí, detrás de cada amén. Esperando.